Hola, participantes del Seminario de Sociopolítica de la Actividad Física y del Deporte. En esta presentación, el propósito es compartir con ustedes algunas precisiones conceptuales en torno a la sociopolítica. ¿Qué es la sociopolítica? ¿Para qué valor utilitario tiene la sociopolítica? ¿Cómo nos beneficiamos de ella? Entre otras inquietudes. Primeramente, habría que decir que la sociopolítica se encarga de analizar, de evaluar, de medir la influencia o el impacto que tiene ella en la política y la sociedad. Eso básicamente es la sociopolítica. Aquí la palabra clave es influencia, es decir, es la posibilidad de medir ese impacto que tiene la política en la sociedad, pero al mismo tiempo analiza el comportamiento de la sociedad en la política. Es decir, es un estudio que va en dos vías. Es un estudio sistemático que se encarga de la revisión de los fenómenos políticos que influyen, pero que al mismo tiempo son influidos en las estructuras sociales y en la cultura y las culturas sociales. Fíjense lo interesante. En todo caso, cuando hablamos de cultura, son todos aquellos aspectos que se encuentran en el interior de las personas, de cada persona de una sociedad. Es decir, esos aspectos, es como si nosotros viéramos un iceberg. Un iceberg, lo que nosotros podemos ver es el comportamiento. Pero ese comportamiento se evidencia, lo podemos ver, y que es fruto de algún modo, repito, de aquellas cosas, aquellos aspectos que están en el interior de las personas. Y eso que está en el interior de las personas, que es intangible, que es subjetivo, tiene que ver entonces con las creencias, con los valores, con las actitudes, con los hábitos, con las rutinas. Es decir, son aspectos entonces intangibles, pero que de algún modo condicionan el comportamiento de las personas en sociedad. Fíjense entonces de la importancia que tiene la sociopolítica como aspecto que contribuye con el análisis de la política en la sociedad. Muchos de los estudios entonces en sociopolítica incluyen el estudio, pues y valga la repetición, de las actitudes, explorando precisamente el comportamiento real de la política. Cuando hablamos entonces de actitudes, estamos hablando de la posición, de la postura que se tiene frente a la vida, frente a las circunstancias. En el caso que nos ocupa a nosotros, ¿cuáles son las actitudes frente al deporte, frente a la educación física, frente a la actividad física que vamos a abordar más adelante, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos entonces de estudiar, de analizar la sociopolítica y ver cuál es la influencia que tiene la política en la sociedad, ese análisis y esas actitudes y esos comportamientos real de la política su atención está centrada fundamentalmente en las élites políticas y en sus miembros. Pero al mismo tiempo, como hemos dicho, que es el estudio en dos vías, bien, es decir, los que influyen y los que son influidos, también estamos hablando entonces de los stakeholders, es decir, de aquellos grupos de interés que con respecto a un sector en particular de la sociedad. En este caso, si es el deporte, son aquellos grupos de interés que giran en torno o que están alrededor, o que son afectados con respecto, en este caso, al deporte o a la educación física o la actividad física. Estamos hablando entonces, cuando hablamos de los stakeholders o los grupos de interés, son las personas que están afectadas, como por ejemplo, no solamente los dirigentes, que serían la parte ética, sino stakeholders serían un poco el mundo académico, los investigadores, y todos aquellos gremios y asociaciones que giran en torno, digamos, a lo que es el deporte. En definitiva, la sociopolítica le presta muchísima atención, este es otro aspecto también que hay que subrayar, a la realidad empírica. Es decir, no es al sentido común. Por eso es que estamos hablando de la importancia de la sociopolítica como el aspecto que se encarga de evaluar, de medir, de analizar, de estudiar, de
interpretar la realidad empírica en torno a la política, que de alguna manera entonces afecta a la sociedad, positiva o negativamente a la sociedad. Hablar entonces de realidad empírica, estamos hablando de ese conjunto de evidencias que se traducen luego en hallazgos que sí tienen que ser debidamente interpretados.